Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Buenos días a todas las personas que nos acompañan a través de las distintas plataformas digitales y de manera presencial, medios de comunicación. Con permiso de la mesa directiva, Honorable Asamblea de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado, diputado Eber Alejandro Campeche Avelar, representante del primer distrito electoral del Estado, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 54, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, artículo 10, apartado A, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Me permito presentar ante el Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y cuarto del artículo 40 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala al tenor de la siguiente exposición de motivos. Primero, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que es un principio general de derecho el relativo a que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Es decir, que para que una autoridad pueda llevar a cabo actos como tal, debe de contar con facultades expresas conferidas para ello, en una norma de carácter general. Por otro lado, no solo ha reconocido como principio general de derecho, sino que expresión del principio de legalidad, establecido en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna. Al respecto, la segunda sala del máximo tribunal del país literalmente ha señalado que el principio de legalidad consiste en que los órganos o autoridades estatales solo pueden hacer aquello que expresamente les permite la ley. De lo anterior, se deduce que toda autoridad que al final se encuentra depositada en un servidor público está obligada a dirigir su actual al imperio de la ley, principalmente las autoridades que fueron electas mediante el voto popular, quienes realizan solemne protesta ante la ciudadanía de guardar y hacer guardar la Constitución Federal, la particular del Estado y las leyes que de estas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les fue conferido. En este contexto, el Congreso del Estado, de acuerdo con la fracción 17 del artículo 54 de la Constitución local de la entidad, está dotado de diversas facultades en materia de fiscalización, acorde con el diverso 104 del mismo ordenamiento constitucional, a cargo del órgano técnico denominado órgano de fiscalización superior. Lo anterior se traduce en una función vital para la subsistencia del Estado de Derecho, dado que el Poder Legislativo depositado en esta soberanía se le confía la comprobación de los recursos públicos entregados a los sujetos de fiscalización, es decir, los poderes del Estado, los municipios, entidades, organismos autónomos y en general cualquier persona pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos y que esta facultad soberana se desarrolle conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Segundo, diversos estudiosos constitucionalistas, peritos en materia de defensa de la Constitución, como el maestro Héctor Fix Zamudio, por citar un ejemplo, han coincidido en que la defensa constitucional son el conjunto de mecanismos e instrumentos jurídicos y políticos previstos en las mismas leyes constitucionales supremas que garantizan que el orden constitucional prevalezca y no sea violentado, y de ocurrir, se cuente con los medios para repararlo. Así es conocido que existen sectores en la defensa de la Constitución que se puedan resumir y clasificarse en preventivo y correctivo, entendiendo al primero como aquellas disposiciones que tienen por objeto evitar que se vulnere el orden constitucional, y el segundo, compuesto por un conjunto de mecanismos de índole procesal que se hacen valer cuando la Constitución se ha transgredido, buscando que se restablezca la vigencia y la supremacía constitucional, lo que se conoce propiamente como el derecho procesal constitucional. De este modo, dentro del sector preventivo podemos encontrar los instrumentos protectores de la Constitución, distinguiendo principalmente los siguientes. Inciso A, la división de poderes. Inciso B, participación de grupos sociales y políticos. Inciso C, regulación de los recursos financieros, e inciso D, técnica jurídica. En este orden de ideas, la regulación de los recursos financieros visto como instrumento protector del orden constitucional en su aspecto preventivo se encuentra previsto en la fracción 17 del artículo 54 y en el diverso 104 de la Constitución local de la entidad, todavía más explícitas en ordenamientos jurídicos como el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios y la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus municipios. En el caso del primero, por citar un precepto legal, el número 522 establece que los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias serán responsables de la correcta orientación, destino y aplicación de los recursos, en tanto que el segundo ordenamiento referido en el artículo primero se determinan los objetivos específicos siguientes: establecer el tratamiento de las situaciones irregulares que se denuncien en términos de la ley. Tercero,
Concretamente, el órgano de fiscalización superior como órgano técnico del Congreso del Estado tiene la facultad de vigilar la disposición contenida en el artículo 40 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en cuanto a que la retribución económica a la que tienen derecho los integrantes del ayuntamiento sea una erogación que deba sujetarse a criterios de austeridad, equidad y proporcionalidad a la hacienda pública municipal y al trabajo desempeñado, y que la misma no afecte la atención de las demandas sociales ni de los activos del municipio. Sin embargo, esta disposición normativa, aun cuando de manera exhortativa establece los criterios a los que deben de sujetarse los ayuntamientos de la entidad como órganos colegiados para autodesignarse el monto de retribución económica a la que tienen derecho, y la misma dota de facultades al órgano técnico, esta no establece la suficiente prevención imperativa tendiente a evitar que los órganos colegiados municipales vulneren dichos principios, propiciando el actuar correctivo del órgano de fiscalización del Congreso. Dicho sea de paso, esto debería constituir una facultad extraordinaria y no una actividad frecuente como suele ocurrir. Aunado a lo anterior, no pasa inadvertido lo que dispone el párrafo tercero del artículo 40 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, que literalmente señala lo siguiente. Al determinar las retribuciones de los integrantes del ayuntamiento y sus incrementos, en su caso, el Cabildo deberá tomar en consideración los lineamientos básicos establecidos en el artículo 127 de la Constitución Política Federal, así como lo dispone en su ley reglamentaria. Así, el artículo 127 de la Constitución Federal establece que los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Además, que dicha remuneración será determinada anual y equitativamente con los presupuestos de egresos correspondientes bajo los siguientes criterios generales. Inciso A. No se considerará remuneración los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y gastos de viaje en sus actividades oficiales. Inciso B. La remuneración no podrá ser mayor establecida para el presidente de la República. Inciso C. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que el superior jerárquico. Inciso D. Quedan excluidos los servidores de seguridad, los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. Inciso E. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie. Merece señalar que dispone la parte final del precepto constitucional, indicado al establecer que las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido de dicha disposición constitucional y de las demás disposiciones constitucionales relativas para sancionar penal y administrativamente las conductas que implican el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en el artículo de la Ley Suprema. Así, conforme a lo anterior, se pone a relieve que esta soberanía tiene plena facultad y competencia para legislar en materia que se propone, sin que con ello se afecte la autonomía constitucional de los ayuntamientos municipales. Cuarto, en este tenor se propone reformar el primer y cuarto párrafo del artículo 40 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala con el objeto de, inciso A, establecer un límite razonable de la retribución económica a la que evidentemente tienen derecho los integrantes del ayuntamiento, que debe de sujetarse a los criterios constitucionales de austeridad, equidad y proporcionalidad consagrados en el ordenamiento constitucional federal y estatal. Inciso B. Prever que la retribución pueda ser revocada cuando contravenga la disposición o lesione los intereses municipales de acuerdo a la facultad del Congreso del Estado. E inciso C. Disponer que la remuneración económica corresponda al trabajo realizado conforme a las responsabilidades de cada municipio y que la omisión y las responsabilidades y observancia a esta porción normativa tenga una consecuencia legal y efectiva en la inteligencia de que el actual texto normativo no prevé esos alcances. En cuanto al primer aspecto, conforme a un análisis general pero indicativo, en las páginas oficiales que publican los sitios de transparencia sobre los datos relativos a los sueldos de los servidores públicos, específicamente los que corresponden a los de elección popular de los municipios, es decir, los que integran los diferentes ayuntamientos, los datos apuntan a que algunos ayuntamientos municipales de la entidad se han designado sueldos excesivos si tomamos en cuenta lo referente al gobierno federal que impera la Ley Federal de Austeridad Republicana y los principios pregonados por el titular del Ejecutivo Federal a la luz de los criterios constitucionales referidos. Ahora bien, es de dominio público que cada municipio de la entidad le es asignado un presupuesto anual de acuerdo con el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, aprobado por esta soberanía, publicado en el periódico oficial. Así, de un ejercicio práctico meramente referencial,
Mediante una operación aritmética sencilla, resulta que el monto anual erogado por concepto de sueldos de los integrantes del ayuntamiento, es decir, presidentes, síndicos, regidores y presidentes de comunidad, en la mayor parte de los municipios oscila aproximadamente entre el 10 y el 20% de la asignación presupuestal estatal, sin considerar las aportaciones federales ni los ingresos propios. Sin embargo, el anterior indicador no es suficiente, puesto que cada municipalidad posee particularidades propias, por lo que no sería válido homologar un sueldo de manera uniforme para todos los ayuntamientos en la entidad. Así, en suma, se deben considerar dos factores concretos. A mayor asignación presupuestal, mayor responsabilidad en el ejercicio del gasto, que se traduce a la aprobación o no de la cuenta pública, y las correlativas responsabilidades principalmente por los presidentes, síndicos municipales y, por otro lado, la integración de los ayuntamientos, pues mientras en algunos órganos municipales se conforman por 7 integrantes, otros tantos por el doble, el triple, cuádruple o más del quíntuple. En este contexto, adecuado es observar estos factores de modo que la propuesta no lesione el derecho a la retribución que tienen los municipios de cada ayuntamiento, sino que esta prestación sea proporcional a las labores desempeñadas y a la responsabilidad que se tenga, teniendo como referencia el número de los integrantes del cuerpo edilicio, pues de forma genérica el número de estos tienen que ver con la representación popular de la dimensión del electorado, así como los núcleos de población de cada comunidad. Asimismo, que tal retribución sufra aumentos en proporción a las unidades de medida y actualización, en armonía con el cuidado de no generar un menoscabo a la atención de las demandas de las necesidades sociales ni a los activos del municipio. A mayor abundamiento a la pretensión de la presente iniciativa, no debe pasar inadvertido que actualmente la porción normativa que se pretende reformar establece que el cumplimiento a la misma deberá ser vigilada por el órgano de fiscalización superior. No obstante, a criterio del suscrito iniciador, en cuanto al texto señala, podría ser revocada refiriéndose a la retribución a la que se ha hecho referencia, se estima que la palabra adecuada de modo imperativo ha de utilizar es la palabra deberá, para tomar más eficaz el cumplimiento de la norma. Finalmente, en síntesis, la presente iniciativa tiene como objetivo la regulación de las retribuciones económicas para los integrantes de los ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, puesto que no pasa inadvertido que en algunos casos los abusos y los excesos cometidos por los mismos miembros de los ayuntamientos de ciertos municipios, se considera que cuando se asume y se protesta el cargo, se adquiere el compromiso de vigilar la correcta aplicación y el destino de los recursos públicos, mientras que, desafortunadamente, ocurre lo contrario, pues la realidad es distinta al cuidado de la asignación presupuestal destinada al ente municipal, causando así daño al erario público al que debería corresponder ser encausado en beneficio de los ciudadanos de cada municipio. Asimismo, a criterio del suscrito, se debe prever una consecuencia a la inobservancia del cumplimiento de la normatividad concerniente a este artículo. En virtud de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículo 9, fracción segunda y artículo 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforma el primer párrafo y cuarto del artículo 40 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 40. Los integrantes en funciones del ayuntamiento tendrán derecho a una retribución económica de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. El presidente municipal propondrá al cabildo el monto de la retribución de cada munícipe, siendo la percepción suya el límite superior máximo, decreciente de forma proporcional a sus responsabilidades en relación a este, para el resto de los municipios integrantes del ayuntamiento. De conformidad con lo siguiente, la retribución mensual neta para el presidente municipal no deberá ser superior al monto equivalente a, inciso A, 370 UMAS tratándose de ayuntamientos integrados por menos de 10 municipios. Inciso B, 475 UMAS en el caso de los órganos colegiados municipales que se compongan de 10 a 14 integrantes. Inciso C, 575 UMAS cuando el cuerpo edilicio municipal se componga por 15 o más miembros. En esta erogación deberá sujetarse los criterios de austeridad, equidad y proporcionalidad a la hacienda pública municipal y al trabajo desempeñado, el cual no afectará la atención de las demandas sociales ni los activos del municipio. Esta disposición será vigilada por el órgano de fiscalización superior. Dicha retribución deberá ser revocada cuando contravenga esta disposición o lesione los intereses municipales de acuerdo a la facultad del Congreso del Estado. Segundo párrafo queda igual, tercer párrafo queda igual. Párrafo cuarto.
Los regidores informarán semestralmente los avances en el cumplimiento de su programa operativo anual ante el ayuntamiento. Además, deberá de señalar el horario para atención al público. La omisión a esta obligación será motivo de disminución o retención de la retribución en términos del presente artículo. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al momento de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan las disposiciones que contravengan al presente decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar, dado en la Sala de Sesiones de Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en el primer día del mes de abril del 2022. Compañeros, compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa tiene como objeto el que exista verdaderamente una regulación a los salarios. Es conocido por todos nosotros que existen ayuntamientos con poco menos de 7,000 habitantes y que algunos regidores están ganando 30,000 pesos. Hay municipios que están ganando 60,000 pesos los regidores. Cuando tomamos protesta, todos los niveles de autoridades, desde presidentes de comunidad, presidentes municipales, síndicos, diputados, el principal objetivo de la toma de protesta es vigilar la correcta aplicación de los recursos. No creo que sea correcto que a una comunidad de más de 5,000 habitantes le den un gasto corriente mensual de 25 a 30,000 pesos cuando un regidor gana 60,000. Es decir, que una comunidad tiene que sobrevivir con todos los servicios básicos, y eso se lo podemos preguntar a los presidentes de comunidad, que reciben 30,000 pesos mensuales para una comunidad de más de 5,000 habitantes, y sus representantes en el cabildo estén percibiendo un salario de 60,000 pesos. No todos los municipios, hay municipios que son respetuosos, hay presidentes municipales, hablo de los que están integrados por siete integrantes, donde está el presidente, el síndico y sus 5 regidores, oscila el salario entre 32, 33,000 pesos netos mensuales, es decir, que el síndico oscila sobre los 22, los regidores sobre los 18, existe, de acuerdo a esta iniciativa, están dentro del margen. Regidores del municipio de Pisaco, de acuerdo a la página que pudimos tener acceso, a las páginas que debe de ser una por norma o por ley debe de ser obligatorio, no todos pueden encontrar información de todos los municipios, pero, por ejemplo, los regidores de Apizaco, que es un municipio grande, oscila sobre los 30,000 pesos, se encuentran dentro del margen. Pero imagínense el daño patrimonial y el daño que se causa a las arcas municipales, el que ahorita, lo estamos viviendo ahorita. Para la aprobación del presupuesto municipal, se están confrontando en los ayuntamientos y en los cabildos, te cambio la firma para aprobarte el presupuesto a cambio de que no me toques los salarios. Hay municipios de menos de 8,000 habitantes que y es sabido por todos los medios de comunicación y por toda la ciudadanía, que no se quieren bajar el sueldo de 30,000 pesos. Casi ganan lo del presidente municipal, cuando no van a comparar la responsabilidad que tiene un presidente municipal a la de un regidor. Esta iniciativa, si en el desarrollo de la lectura, habla de que no transgredimos la autonomía municipal, que es muy importante. Si transgrediéramos, les estableciéramos la forma de distribución de su presupuesto a los municipios. En este caso, la autonomía municipal es de ellos. Ellos determinan en qué se van a gastar su presupuesto anual. Lo que estamos haciendo nosotros es, y la ley nos faculta al Congreso del Estado, establecer normas jurídicas para tener un límite. Anteriormente el compañero Jaciel presentó una iniciativa de los regidores, en donde se establece que van a tener que entregar un informe de sus actividades y un horario de atención. Lo que yo estoy agregando solamente a esa iniciativa que promovió mi compañero es que tenga la facultad la tesorería de retener o disminuir la retribución a la que tienen derecho los integrantes del dicho ayuntamiento si no tienen actividades. Porque resulta ser, estos son datos reales que ustedes pueden confirmar, compañeros y compañeras diputados,
De acuerdo a la evaluación de desempeño que realiza el órgano de fiscalización, hay regidores que tienen una sola actividad o cero actividad durante todo un año. Es decir, que no tienen ninguna productividad, pero ganan más que una comunidad. Eso es lo que esta iniciativa tiende a atender, a que el Congreso de la 64 legislatura analicemos en conjunto. Para eso es que entre comisiones, para lo que se tenga que modificar para beneficio, se tenga que corregir y se tengan que hacer las adecuaciones correspondientes. Pero sería, incluso a nivel nacional, sería un precedente del que exista un límite de sueldos. Sería el sueldo superior del presidente municipal y hacia abajo. No es posible que existan regidores, nuevamente les vuelvo a decir, que ganen más que un tesorero, que un director de obras públicas, cuando sabemos que las actividades de los funcionarios de primer nivel es de atender todo el día y parte de la noche. Entran a las 8 de la noche, salen a las 10, 11 o a la hora que sea necesario, entonces, y al final su actividad es constante. Esto que yo se los comento es muy simple, de que el órgano que depende del Congreso, que es el órgano de fiscalización, nos pase una relación de la evaluación de desempeño de los integrantes del Ayuntamiento y van a ver que es muy baja o en algunos casos nula, para que reciban un salario mayor que una comunidad. Entonces, nos pasa continuamente a nosotros como diputados, los que tenemos casa de atención, nos llegan los ciudadanos de nuestro distrito a pedir apoyos para gastos médicos, para operaciones, para estudios clínicos, para sillas, para bastones, hasta incluso para iniciar algunos comercios, algunos negocios. Y la respuesta que ellos nos dan cuando le decimos que si ya se acercaron a la presidencia municipal, nos dicen que no hay presupuesto. Cuando nosotros sabemos que el presupuesto les llega de manera mensual, al final del mes, pero llega. Y si hay un presupuesto, y son millones de pesos los que se destinan a los municipios, porque tuve la fortuna de trabajar en un municipio y eran millones de pesos los que manejábamos. Y que bien encaminados se hacen muchísimas cosas. Entonces no es posible que el ciudadano vaya y pida el apoyo a su autoridad, que es la que tiene a la mano, que es la que tiene cerca, y le digan que no hay presupuesto. Pero sí hay presupuesto para unos sueldos tan enormes. Incluso han existido documentales que hay regidores que ganan como diputados federales. Y eso es sabido por muchos de nosotros. Tenemos que hacer algo, compañeros. Esta iniciativa tiene que ser nutrida por conocimientos de todos los compañeros, por las comisiones especializadas y por los órganos técnicos que cuenta el Congreso del Estado. Entonces, les pido solamente su apoyo para que esta iniciativa sea analizada y en su caso sea aprobada, modificada, lo que ustedes consideren. Lo que sí no puede ser o puede seguir continuando es que la gente, los ciudadanos se quejen porque sus autoridades municipales tengan salarios cuando ni siquiera puedan establecer qué actividades en beneficio de la ciudadanía estén realizando. Es cuanto, presidente.